Good morning. Good morning, good morning. Ahora sí lo veo guapo. Gracias, Trilce. Muy bien. Good morning, good morning. ¿Sí? Un poquito, no, un poquito más para ahí, no, para el otro lado, para el otro lado, para el otro lado. Y ahí. Está ahí. ¿Sí? ¿Qué tal, muchachos? Muy buenos días, muy buenos días, muy buenos días. Good morning con todos. Good morning, muchachos. Pero fue una pregunta, ¿acantilado y cañón es lo mismo? No. Por ejemplo, acantilado, los de la Costa Verde, ¿no? Esas paredes verticales, ¿sí? Ese es un acantilado, ¿no es cierto? Pero un cañón son dos paredes verticales, ¿no es cierto? Y que han sido desgastadas por la erosión fluvial, ¿sí? Exactamente un río, ¿ya? Entonces, acantilados pueden ser, pues, ¿no? Por las aguas del mar, normalmente se suele mencionar así, ¿no? Acantilados por la erosión marina, por ejemplo, las aguas, la Costa Verde, ahí tenemos las playas de la Costa Verde, desgastadas por las aguas del mar. En cambio, cañones en la zona andina, pues no, producto del paso de un río, ¿no? Pero son paredes montañosas desgastadas por el paso de un río, ¿sí? Muy bien, ¿sí? Acantilado se suele mencionar por erosión marítima. En la ceja del valle acantilado sí, podríamos mencionarlo que sí, porque el acantilado vendría a ser una zona de pronunciada pendiente, donde el suelo es muy vertical, ¿no? Entonces es un acantilado. En las zonas andinas también encontramos acantilados, ¿sí? Entonces es una pared que presenta una cierta verticalidad del terreno, ¿sí? Muy bien. Bueno, muchachos, ¿qué tal? Good morning con todos. Good morning. ¿Sí? ¿Qué tal, muchachos? Ahora sí creo que ya podemos iniciar. ¿Sí? ¿Me escuchan bien? ¿Se me ve bien? Así que podemos arrancar la clase del día de hoy. ¿Ya? Vamos a iniciar entonces el día de hoy. Y bueno, jóvenes, las noticias. ¿Sí? Las noticias. ¿Sí? Profe, la región que comprende una faja costera de 100 a 150 kilómetros de ancho es el bosque seco. Sí, bueno, si me das esa información no es tan clara, ¿sí? La costa en sí presenta, ¿no? También esa amplitud. Si me dices la costa norte, ¿sí? Con una amplitud que logra extenderse así, sí, es el bosque seco. Sí, en la cuenca media del río, el Valle Marañón, sí, ese es bosque seco. Ese es bosque seco, claro. Ahí sí definitivamente es bosque seco. ¿Ya? Muy bien, sí, ese es bosque seco ecuatorial. Muy bien. Bueno, muchachos, las noticias. Uno, ya hay alcalde de nuestra capital, ¿no es cierto? Lima, futura potencia mundial, ¿sí o no? Ajá, hemos empezado así el mes de octubre con elecciones municipales, regionales, ¿sí? Así que ya veo San Juan de Lurigancho con sus playas artificiales, ¿sí? Mototaxis volando, ¿sí? Una potencia mundial Lima en unos 4 años, muchachos, ¿ya? Bueno, luego la noticia del día de hoy, ¿sí? Ya que hemos empezado el mes de octubre, el mes de los temblores, bueno, hoy amaneció, hoy en la madrugada, mejor dicho, ocurrió un movimiento sísmico de 6 punto y algo, ¿sí? En la costa norte de nuestro país, ¿sí? Allá en el departamento de Piura, ¿sí? Aquí no se ha percibido, ¿no? Pero fue en Piura, ¿sí? Se llegó a sentir hasta lo que es Chiclayo por el sur, hasta Tumbes por el norte. Ha sido, pues, ¿no? El movimiento telúrico que se ha manifestado el día de hoy, ¿sí? Así que estamos ya en el mes de los temblores, ¿no? Así lo llama al mes de octubre, mes de los temblores, mes del Señor de los Milagros, ¿sí? Mes de los turrones. Muy bien. Ahora, la pregunta de jóvenes, ese sismo que ha ocurrido en la costa norte de nuestro país, ¿sí? Es que perdí alianzas. Profe, ¿hay una razón por qué en octubre es más concurrido? No, se le asocia al mes de octubre como el mes de los temblores, por lo ocurrido, ¿no? Hace tiempo atrás de un terremoto en Lima, donde lo que se mantuvo de pie, ya que fue un terremoto muy destructivo, lo que se mantuvo en pie fue la imagen del Señor de los Milagros, ¿no? Entonces, por eso lo relacionan al mes de octubre como el mes de los temblores. Pero de ahí bueno, actividad sísmica todos los meses, muchachos. Recuerda que estamos en una zona altamente sísmica, así que
solamente por, o sea, popularidad se ha hecho, ¿no? De que el mes de octubre es el mes de los temblores, ¿ya? Muy bien, exacto. Estamos en el cinturón de fuego del Pacífico, ¿ok? Ahora, jóvenes, más bien la pregunta sería, ¿no? Ese temblor, ese sismo ocurrido en la costa norte, ahora en la madrugada, ¿podríamos decir que es un fenómeno de la naturaleza o podría ser catalogado un desastre? ¿Sí? ¿Qué podrías decir? Lo ocurrido hoy en la mañana o en la madrugada, mejor dicho, ¿sí? Podríamos decir que es un fenómeno de la naturaleza lo ocurrido ahora en la madrugada en Piura o es un desastre lo que ha ocurrido ahora en la madrugada en Piura, ¿sí? Por acá me dicen fenómeno, me dicen desastre, fenómeno, fenómeno, fenómeno. Pienso que desastre, me dice Merly. Yo creo, si es temblor, fenómeno. Si es terremoto, un desastre. ¿Y cuál es la diferencia entre un temblor y un terremoto, por cierto? Ya que lo menciona por ahí Luisito, la magnitud. Ajá. ¿A partir de qué magnitud podemos decir que es un terremoto? Porque asumo que terremoto es algo más fuerte, ¿no? Ajá, Juan David me dice cuando es de 7 a más, ¿no? Lo ocurrido en Piura, en la costa norte, ha sido de 6 punto tanto, ¿no? De 6.5 a más, correcto, ¿ya? En realidad, bueno, por acá algunos sí dicen, ¿y de dónde hemos sacado esa fuente, ¿no? ¿Cuál es la fuente que dice que un sismo es terremoto si es de 7 a más o de 6 punto a más? ¿Sí? El IGP lo ha dicho, el INEI lo ha mencionado, ¿sí? Bueno, en realidad no hay una autoridad, una entidad que haya diferenciado a lo que es un temblor de un terremoto. No es la magnitud. Se ha popularizado decir terremoto a los movimientos fuertes, claro, pero podríamos catalogar a un sismo como temblor o terremoto, vendría a ser lo mismo, ¿sí? Ambos son movimientos vibratorios de la superficie. No hay una diferenciación, o al menos hasta ahora ninguna autoridad, ningún organismo a nivel nacional o internacional ha dado esa diferencia, ¿ya? Así que temblor, terremoto podríamos considerarlo como lo mismo. Popularmente se habla de que terremoto es mucho más fuerte, ¿no? Pero no se define a partir de qué escala, ¿ya? Y bueno, lo ocurrido en Piura, algunos me han dicho que es un desastre, por ahí me han dicho que es un fenómeno, algunos ya tienen más o menos idea, ¿no?, de lo que es un fenómeno y un desastre y su diferencia, porque obviamente no es lo mismo, ¿no es cierto? Un fenómeno y un desastre, lógicamente, no es lo mismo. Lo ocurrido en Pisco, ¿sí?, en el 2007, ese sismo de 7.9, ¿sí?, ¿sería un fenómeno o un desastre lo ocurrido el terremoto de Pisco Ica en el 15 de agosto del 2007 a las 6:45 de la tarde aproximadamente? Un desastre, ya lo tienes más claro, ¿no es cierto? ¿Y por qué consideraríamos que el terremoto de Pisco Ica fue un desastre? Porque hubo daños, correcto. Hubo daños, daños materiales, pérdidas humanas, correcto, exacto. Entonces, a eso ya se le define como un desastre, ¿no? Cuando ya implica pérdidas económicas, pérdidas humanas. Profe, el daño lo marca Mercalli, claro. Mercalli te va a permitir conocer los daños provocados por el sismo, ¿no? La escala de Mercalli, correcto, ¿no? Los efectos, los daños provocados por el sismo a partir del epicentro, ¿sí? Muy bien. Cuando hay daño es un desastre, cuando no lo hay un sismo, algo así sería un fenómeno, correcto, Perlita. Cuando ocurre una manifestación de la naturaleza, pero no genera pérdidas económicas humanas, simplemente es un fenómeno, ¿sí? En cambio, si ocurre un sismo u otro fenómeno que implica pérdidas económicas y o humanas, ahí sí se define como un desastre, ¿sí? Muy bien. ¿Y Mercalli marca la diferencia entre fenómeno y desastre? No, Mercalli simplemente lo que va a medir son los efectos,
¿no? Los daños si es que hubiesen ocurrido en un movimiento telúrico, ¿sí? ¿Ya? No va a decirte o diferenciar entre un fenómeno y un desastre. Un sismo es un fenómeno, necesariamente, pero implicaría ya un desastre si es que hay pérdidas económicas, ¿no? Pero Mercalli simplemente te va a decir, ¿no? Los daños o efectos provocados por ese sismo, nada más, ¿ok? Listo. Entonces, lo de hoy es un fenómeno. Bueno, no tengo información de pérdidas humanas hasta el momento, ¿sí? Ha sido en la primera hora de la madrugada, ahora que venía hacia la academia, escuché un poquito en la radio sobre la noticia, pero no tengo información clara todavía si es que ha ocurrido grandes pérdidas económicas o si hubo pérdidas humanas. Entonces, habría que esperar, ¿no? El informe más detallado oficial de lo que ha ocurrido en Piura y ver, ¿no? Si es que fue un fenómeno o un desastre, ¿sí? ¿De qué escala dijo que fue? 6.5, si no me equivoco, 6 punto y algo. No recuerdo el 6, pero no recuerdo exactamente porque estaba ahí en el carro y no, el bullicio de Lima no me dejó, pero 6 punto y algo fue. ¿Sí? Muy bien. 6.1 sí creo que fue, Jade, ¿eh? 6.1. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer el día de hoy, vamos a conocer sobre los desastres, jóvenes. Vamos a conocer sobre los diferentes desastres que podamos encontrar o que se puedan dar en nuestro territorio. ¿Sí? Muy bien. Correcto. Ok, muchachos. Vamos por aquí. Un poquito más alta está esta pizarra. ¿Se han cambiado nuevamente de ambiente, muchachos? Sí. Un poquito más alta esta pizarra. Necesito un banquito, creo. ¿Sí? Otra cueva. Muy bien. A ver, veamos sobre los desastres. ¿Sí? Muy bien. Ok. A ver, ¿cómo podríamos definir un desastre? A ver, vamos a mencionar lo que es un desastre. Ujú. Bueno, los desastres vendrían a ser, ¿no? Manifestaciones, ¿no? De la naturaleza, ¿ok? Manifestaciones de la naturaleza, ¿ok? Manifestaciones de la naturaleza que van a generar, ¿no es cierto? Que van a generar pérdidas o daños materiales, ¿no es cierto? Pérdidas económicas y o humanas, ¿sí? Pérdidas económicas y o humanas en una comunidad, ¿sí? En una comunidad. Muy bien. Ahora, pero los desastres ocurren por responsabilidad del hombre o de la naturaleza, muchachos. ¿Quién es el responsable para que ocurran los desastres? ¿Es responsabilidad del hombre o de la naturaleza? Es responsabilidad del hombre. Claro, porque la naturaleza actúa, ¿sí? De manera, bueno, es su manifestación, ¿no? O sea, la naturaleza no es una entidad consciente, ¿no? No es un ente consciente, simplemente actúa porque es parte de su dinamismo. Es el hombre como ser consciente que tiene que prever, ¿no es cierto? Claro, tiene que prever de las manifestaciones de naturaleza que pueden generarle daños. Por ejemplo, si yo sé que vivo o me ubico en una zona altamente sísmica, no me voy a poner a construir edificaciones con un material liviano, ¿no es cierto? Si yo sé que tengo un río
que durante ciertas épocas su caudal aumenta por exceso de lluvias, no voy a construir mi casa a menos de 50 o 10 metros de distancia de ese río, ¿sí? Entonces, la responsabilidad de la ocurrencia de desastres es una responsabilidad estrictamente del hombre, muchachos, ¿sí? Muy bien. Profe, entonces el hombre causa entonces el desastre causa el hombre y el fenómeno causa la naturaleza. No entendí muy bien eso. ¿Sí? Profesor, entonces el desastre causa el hombre y el fenómeno causa la naturaleza. El fenómeno natural, el fenómeno en sí, es una manifestación de la naturaleza. El desastre que puede ocurrir es ya una responsabilidad por parte del hombre, ¿sí? Es el hombre que tiene que prever la ocurrencia, ¿no?, del desastre. La erupción de un volcán es inevitable, ¿no es cierto? Entonces, si yo vivo cerca a un volcán, ¿ok? No pretendo construir mi casa a una distancia tan corta al volcán, porque sé que si el volcán va a llegar a erupcionar, puede llevarse mi casa, ¿sí o no? ¿Ok? Muy bien. Profe, ¿los daños ambientales serían daños colaterales? Sí, ¿no? Manifestaciones o desastres pueden generar daños colaterales que podrían ser, ¿no?, daños de tipo ambiental, ¿sí? Muy bien, ¿sí? Entonces el hombre puede causar el desastre y la naturaleza del fenómeno. Claro, el fenómeno es manifestación de la naturaleza, el fenómeno es estrictamente algo natural, pues, ¿no? Algo natural, ¿ok? Entonces vamos a colocar por aquí. Fenómeno natural no es lo mismo que desastre. Fenómeno natural no es lo mismo que desastre, ¿no es cierto? No vendría a ser lo mismo. ¿Ya? No es lo mismo, ¿ok? Ya dijimos que el fenómeno natural es una manifestación de la naturaleza, pero si esa manifestación genera pérdidas económicas o humanas, ya sería un desastre, ¿no es cierto? Muy bien, ahí está. Profe, entonces lo que ocurrió en Piura fue un temblor. Si es que no hubo pérdidas económicas o humanas, si es que no hubo pérdidas económicas o humanas, obviamente fue un fenómeno natural. Pero si por ahí llegan las noticias que en Piura hubo muertos, ¿sí? Si ese temblor generó muertes, caídas de viviendas, daños en las carreteras, es un desastre, ¿sí? Y el temblor es causado por la naturaleza. Claro, el temblor es un fenómeno, es una manifestación de la naturaleza, claro que sí. Pero si ese fenómeno natural genera pérdidas económicas humanas, ya se le define como desastre, ¿sí? Se le define como desastre. Ahora, pero ese desastre ocurrió porque fue el hombre, ¿no?, que no pudo prever, que no supo prever o que construyó sus viviendas de manera inadecuada, de repente en un espacio donde, pues no, es altamente sísmico, ¿ya? Pero lo que voy es que, para que ya entiendas más clarito, si por ahí no ha quedado claro, un fenómeno natural simplemente es una manifestación de la naturaleza, un huracán, ¿no? La caída de nevadas, un sismo, una erupción volcánica es un fenómeno. Pero si ese fenómeno genera pérdidas económicas humanas, ya es un desastre, ¿sí? Muy bien. Temblor en Piura, un muerto, 2 heridos, daños en vivienda, deja 6.1, es un desastre. Ahora sí podríamos considerarlo, catalogarlo como un desastre, pues, ¿no? Es un desastre. No hubo tantas pérdidas, ¿sí?, humanas, ¿sí?, pero sí hubo pérdidas económicas, entonces sería un desastre, ¿no? Por ejemplo, un incendio sería un desastre si es que ocurren pérdidas económicas humanas, claro, ¿no? Es un desastre, ¿sí? Para ser desastre tiene que afectar en lo social, político o económico. En lo político, no, ¿sí? En lo social y en lo económico, ¿no? El aspecto humano, personas y daños materiales, ¿no? Lo económico, ¿sí? Lo político, no. Pero sí tiene que afectar, ¿no?, en el funcionamiento normal de una comunidad, ¿sí? Cuando ese fenómeno afecta el funcionamiento normal de una comunidad debido a las pérdidas económicas humanas, ese es un desastre, ¿sí? Muy bien. Ahora, ¿cuáles son los componentes de un desastre? A ver, ¿de qué está
conformado o compuesto un desastre o para que ocurra un desastre. ¿Ya? Vamos a poner aquí. Componentes de un desastre. ¿Ok? Componentes de un desastre. A ver, ¿cuáles son las condiciones, ¿no? para que se genere un desastre? Por ejemplo, primero, por dicho, para que sea un desastre tiene que haber un peligro. ¿Sí? También llamado amenaza. ¿Ok? Para que ocurra un desastre, tiene que haber un peligro. Profe, ¿qué es ese peligro? El fenómeno que puede dar y causar daños. ¿Sí? Por ejemplo, aquella persona que vive en la ladera de un cerro. El poblador que ha construido su casita ahí, allá en Chosica, en la ladera de un cerro. ¿Qué puede ocurrir ahí, en las laderas de un cerro como Chosica? ¿Cuál es el peligro ahí? ¿Cuál es la amenaza? Hueco. Un huaico. Ahí está. Esa es la amenaza, ¿sí o no? Claro, muy bien. Esa es la amenaza más latente. Derrumbe. Correcto. Muy bien. ¿Qué pasa con aquel poblador que ha construido su casita, por ejemplo, ahí, ¿no? En la punta. ¿Sí? Su casota de 5 pisos ahí, ¿no? En la punta, imagínate. ¿Ya? ¿Cuál es el peligro, a ver, de ese poblador que ha construido su casita en la punta, ahí en el sitio de la punta? ¿Un derrumbe en la punta? ¿Un deslizamiento de qué? Pero está en la llanura, ahí está cerca al mar. ¿Has Un escuchado? maremoto, profesor. Un maremoto, un tsunami, claro que es Una inundación. claro, es un peligro más latente, ¿no? Claro, exacto, muy bien. Una inundación por oleaje, correcto. Entonces, ese es el peligro. El fenómeno que puede ocurrir y obviamente generar daños, ¿no? Pérdidas, correcto, ¿ok? Entonces, ese vendría a ser el peligro o amenaza. Ya en un ratito lo vamos a definir bien. Pero para que haya un desastre, tiene que haber peligro y también tiene que haber vulnerabilidad. ¿Sí? Vulnerabilidad. A ver, ¿qué es la vulnerabilidad? La vulnerabilidad es tu grado de exposición. ¿Cómo te encuentras ante la ocurrencia de ese peligro o amenaza que puede ocurrir en la comunidad donde te encuentras, ¿no? ¿Cuál es tu situación? ¿Sí? Tu grado de debilidad, tu grado de exposición ante ese peligro. Por ejemplo, si tú has construido tu casa en la ladera de un cerro con material precario, ¿no? Tus 3 esteritas y tu calamina, ¿ok? Y al lado tuyo tienes a un vecino, ¿no? Que fue más consciente y construyó, ¿no? Paredes de contención, construyó una base más fortificada, ahorró su dinero y construyó una vivienda de material noble, ¿cierto? Cemento, ¿sí? Entonces, ¿quién presenta mayor vulnerabilidad? ¿El de la casa de 3 esteritas o el material de concreto? El de esterita, el de calamina, ¿sí o no? Claro, entonces él presenta una mayor vulnerabilidad. Es más vulnerable ante la ocurrencia, por ejemplo, de un derrumbe. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es la vulnerabilidad. El grado de debilidad que puedas presentar ante el peligro. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, peligro por vulnerabilidad me va a dar el riesgo. ¿Sí? El riesgo. ¿Correcto? Muy bien. Profe, ¿qué vendría a ser el riesgo? El riesgo vendría a ser ya la estimación de lo que podría darse, ¿no? Las pérdidas económicas, humanas que podrían darse en base del estudio de la vulnerabilidad y el peligro que puede darse en el lugar. ¿Sí? Correcto, exacto, los daños futuros, ¿no?
¿no? La cantidad de personas heridas, la cantidad de personas muertas, ¿ya? Llega, pues, ¿no? Un especialista en desastres a tu comunidad y dice, uy, mira, ve, estas casas están 100 viviendas construidas en las laderas de los cerros, viven en tales condiciones. Allá. ¿El riesgo cuál es? El riesgo es que aquí fallezcan 200 personas, que haya 500 viviendas afectadas, daños materiales valorizados en $50,000. Entonces, todos esos daños que podrían darse si ocurriese el desastre, todos esos daños que podrían darse, vendría a ser el riesgo, ¿no? Es una estimación, es una proyección de los daños que pudiesen ocurrir debido a ese desastre, ¿sí? Eso vendría a ser el riesgo, ¿correcto? Muy bien, es un cálculo, ¿sí? Exacto, Alan, es un cálculo, una estimación, ¿ok? Muy bien. A ver, vamos a mencionarlo nuevamente por aquí. Vamos por aquí con el peligro, ¿ya? Peligro, ¿sí? Vamos por aquí. El peligro que vendría a ser es el fenómeno, ¿no? Que puede ocurrir y generar daños, ¿cierto? Fenómeno que puede ocurrir y generar daños. Que puede ocurrir y generar daños, ¿no? Ok, ese es el peligro o la amenaza, ¿ya? Muy bien. En cambio, la vulnerabilidad, ¿sí? La vulnerabilidad, ok, la vulnerabilidad es tu grado de debilidad, ¿no? ¿Cómo es tu situación? ¿Cómo te encuentras? ¿Sí? ¿Cómo estás recibiendo ese peligro o amenaza que puede darse en tu comunidad? ¿Sí? Muy bien. Profe, las muertes indirectas, o sea, no tanto culpa del temblor, pero que fue durante el temblor, también se considera como una baja de desastre. Sí, ¿no? Bien, es una muerte directa. Por ejemplo, ¿no? El terremoto de Yungay de 1970. El terremoto de Yungay no fue el causante de las tantas muertes que ocurrió en 1970 en Ancash, sino producto de ese terremoto ocurrió un aluvión. Y fue el aluvión exactamente quien generó las muertes. Pero ya es un desastre, ¿no? Por la cantidad de muertes ocurridas y los daños materiales y las pérdidas, pues, ¿no? Que se dieron ahí. ¿Sí? Muy bien. Ok. La vulnerabilidad, ¿sí? Vendría a ser el grado de debilidad, ¿sí? Es el grado de debilidad que presenta la comunidad, ¿no? O presenta la población ante la ocurrencia de un peligro, ¿sí? Que presenta la comunidad o la población ante la ocurrencia del peligro, ¿sí? Ante la ocurrencia del peligro, ¿sí? Muy bien. Ahora, esa vulnerabilidad, ¿ok? Esa vulnerabilidad pasa por factores sociales, económicos, educativos, políticos, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? En el aspecto educativo, hay mucha gente que no está preparada para cómo actuar ante la ocurrencia de un fenómeno. Y eso genera, obviamente, que ocurre el desastre, ¿sí? Por ejemplo, no sé si habrás visto los simulacros sísmicos que ocurren en las escuelas de Japón. En las escuelas de Japón, ¿sí? Cuando hay un simulacro sísmico, los estudiantes japoneses, pues no, están muy preparados ante ¿no? un sismo debido a las medidas que toman, ¿sí? ¿Sí? Los que tienen que evacuar, evacúan de manera ordenada, ¿sí? Rápidos, ¿sí? Otros, como dicen por aquí, ¿no? Saben cómo actuar, se ponen debajo de las carpetas, ¿sí? Entonces, están muy bien preparados, ¿sí? En el aspecto educativo, ante un posible peligro o amenaza, ¿sí?
En cambio, ¿tú has visto colegio público de Perú? Estudiante de colegio público 50-80 de colegio público peruano. Es un simulacro, es un segundo recreo, ¿sí o no? Ajá. Es el momento propicio para ir al baño, ¿no? O aprovechar para ir al kiosco, ¿no es cierto? Ir a la chacota, ¿sí? Y no solamente los públicos, también los privados. O sea, la parte educativa también influye mucho, como el aspecto social también, claro, ¿sí? Para ver al tóxico. Muy bien, ¿ok? O el aspecto político, las autoridades, ¿no? Las autoridades que cómo hacen el planeamiento del territorio, de la formación de la ciudad, ¿sí? Por ejemplo, con el niño costero del 2017, 2018, ¿sí? Ese niño costero, pues no, arrasó con muchas viviendas que estaban en las riberas de los ríos construidas. Ahí en el río Rímac, por ejemplo, ¿no? Se veían imágenes de cómo mitad de viviendas caían, ¿no? Al río, porque estaban ahí, pues no, localizadas en las riberas de los ríos. Pero ¿dónde están las autoridades que permitieron la construcción de esas viviendas? Una losa construida ahí a metros de la ribera del río, una losa deportiva, que durante muchos años estuvo ahí y que cuando ocurrió el niño costero, mitad del oso se vino abajo. ¿Dónde están las autoridades que permiten, que autorizan la construcción de una losa deportiva a 1 metro, 2 metros de la ribera de un río? ¿Dónde están las autoridades que permiten al poblador construir en la ladera de un cerro sus viviendas? ¿No es cierto? Entonces, la vulnerabilidad pasa por muchos aspectos, por muchos factores. Lo político, lo social, lo económico también, ¿no es cierto? Muchas viviendas están construidas en condiciones precarias por situaciones económicas, ¿no es cierto? Entonces, pasa por factor político, pasa por factor económico, pasa por factor educativo, ¿sí? Ese grado de debilidad, ¿no? Esa vulnerabilidad que puede presentar, ¿ok? Muy bien. Y luego tenemos lo que es el riesgo, ¿sí? Entonces, no te olvides que el peligro por vulnerabilidad igual a riesgo. Mientras mayor sea tu vulnerabilidad, ¿no? Mientras mayor sea la vulnerabilidad de la población, obviamente que los riesgos van a ser mucho mayores, ¿no es cierto? Los riesgos van a ser mucho mayores. ¿Ok? Profe, ¿y qué era el riesgo? Vamos a ver. Ok. Era la estimación, ¿no? De los daños futuros que pudiesen ocurrir, ¿ya? Allá es más probable, ¿dónde? Allá es más probable que se den los desastres naturales o cada país es diferente. No, cada país es distinto, ¿no? Por las características geográficas, ¿sí? La vulnerabilidad de la población, ¿no? Obviamente los desastres que puedan ocurrir y el nivel, ¿no? Que alcancen va a depender del país, del lugar, de la región, ¿no? El riesgo vendría a ser, ¿no? Es la estimación, ¿sí? Es la estimación de los daños futuros que pueden ocurrir producto del desastre, ¿sí? Que puede ocurrir o darse producto del desastre, ¿sí? Producto del desastre. Muy bien. Ok, jóvenes. Muy bien. A ver, profe, ¿quién determina que estás en un riesgo? Bueno, en el caso del país es el INDECI, ¿sí? El INDECI hace lo que es, ¿no? El estudio de riesgo en diferentes localidades o comunidades, ¿ya? Ahora, en el Perú, por las características geográficas, ¿sí? Por las características geográficas que tiene nuestro país, la ocurrencia de peligros es muy variada, ¿cierto?
por la presencia de la cordillera de los Andes y nuestra situación o condición tropical, ¿no? Esto genera de que en nuestro país se presenten muchos peligros, ¿no? Que puedan darse muchos desastres, ¿ya? Las características geográficas de nuestro territorio hacen de que nuestro país presente, pues, ¿no?, muchos peligros, muchas amenazas, que puedan ocurrir muchos desastres, ¿ok? Vamos a ver. Vamos a conocer aquí, por ejemplo. A ver, la clasificación de los desastres, ¿no? O clasificación de los peligros que pueden generar desastres, obviamente. ¿Sí? Clasificación de los peligros o amenazas. Muy bien. Ok. A ver. ¿Cuáles son los peligros que pueden darse en nuestro territorio? A ver. Primero mencionemos peligros que se manifiestan o que pueden darse por actividad interna de la Tierra. Es decir, por fuerzas endógenas, ¿sí? Por geodinámica interna, ¿ok? Por fuerzas endógenas o actividad interna de la Tierra, ¿no? Exacto, por agentes geológicos, también lo puedes decir, ¿ya? Entonces, ¿qué manifestaciones son peligros en nuestro país y que tienen un origen endógeno por actividad interna, por geodinámica interna, ¿sí? Por fuerzas geológicas? Tenemos, por ejemplo, los sismos, correcto, ¿sí? Tenemos a los sismos. Muy bien, correcto. Sismo, seísmo, si deseas llamarlo, temblor, terremoto, como tú desees, ¿sí? Como tú desees. En realidad vendría a ser lo mismo, ¿no? ¿Ok? Correcto. Los sismos vendrían a ser vibraciones, ¿no es cierto?, de la superficie terrestre. Vibraciones de la superficie terrestre. Ok, vibraciones de la superficie terrestre. Ahora, ¿cuál es la causa de los sismos? Los sismos tienen diferentes causas, pero la causa principal, ¿no?, es el movimiento de las placas tectónicas, ¿no? A causa del tectonismo. Muy bien, ¿sí? Ahí está. Porque han ocurrido sismos también, pues, ¿no?, por derrumbes, por actividad volcánica, también pueden generarse vibraciones en la superficie, pero son vibraciones de poca magnitud, ¿no? No tienen un gran alcance. Son los movimientos tectónicos los que sí generan, pues, no, sismos de ciertas magnitudes y que pueden llegar a ser desastres, ¿no es cierto? Muy bien. Luego también tenemos lo que vendría a ser los tsunamis, ¿sí? Un tsunami, ¿no? El tsunami vendría a ser una ola de gran altura, ¿no?, que llega a las costas de una zona continental y obviamente generando grandes pérdidas. Ahora, esa ola de gran altura se genera por la ocurrencia de un sismo en el lecho marino, ¿no? En el fondo marino se libera la energía, esto provoca esa ola de gran altura. ¿Tsunami o maremoto? Bueno, hay una cierta diferencia. Se acostumbra a definir como lo mismo, tsunami o maremoto, ¿ya? Pero exactamente el tsunami es la ola generada producto de ese maremoto. ¿Qué es el maremoto? Es la ocurrencia del sismo en el fondo marino, ¿sí? El maremoto vendría a ser esa liberación de energía o ese sismo que se da en el fondo marino. Producto de ese maremoto se genera una ola de gran altura
que llega a la costa, esa ola de gran altura que se genera y llega a la costa, vendría a ser el tsunami. ¿Se origina por el choque de placas? Claro, ¿no? O sea, recuerda que la causa principal de los sismos es el tectonismo, el movimiento de placas tectónicas. Normalmente el choque de placas es lo que genera mayor actividad sísmica. Y para que se genere esa ola de gran altura que conocemos como tsunami, ¿no? Se tiene que liberar una energía solamente provocada por choque de placa. ¿Sí? Muy bien. ¿Ok? Profe, ¿el tsunami sería un desastre de tipo hidrometeorológico? No, el tsunami es por fuerza endógena, porque el tsunami, ¿quién lo provocó? El sismo generado en el fondo marino, ¿sí o no? ¿Sí? El tsunami es generado, esa ola de gran altura es producto del sismo generado en el fondo marino. ¿Ya? Y ese sismo debido a qué ocurre al tectonismo. ¿Sí? Al tectonismo. ¿Ok? Muy bien. Entonces vamos a mencionar aquí ola de gran altura. El término tsunami es un término japonés. ¿Sí? Ola de gran altura que se genera, ¿sí? Que se genera por un sismo ocurrido en el fondo marino. ¿Sí? Por un sismo ocurrido en el fondo marino. ¿Correcto? Muy bien. Listo. Ok, listo. Ahora, otro peligro o amenaza por fuerza endógena vendría a ser las erupciones volcánicas. ¿Sí? Las erupciones volcánicas, ¿no? Ahí está. Bueno, las erupciones volcánicas son salida violenta, ¿no? O liberación violenta de material interno de la Tierra. ¿Sí? Salida violenta de material interno de la Tierra. ¿Sí? Y ese material obviamente puede ser peligroso. Es peligroso. Salida violenta de material interno de la Tierra. ¿Correcto? Muy bien, muchachos. Listo. Ok. Ahora, magmatismo extrínseco, correcto, ¿no? Salida de magma o también los gases, ¿sí? Esos gases que se liberan pueden generar también daños o el material sólido que se libera también. Ahora, por fuerzas exógenas, por geodinámica externa. A ver, ¿qué peligros tenemos por fuerzas exógenas? ¿Sí? Por fuerzas exógenas. Por actividad externa, ¿no? Por geodinámica externa. Muy bien. Ahí está. Bueno, vamos a tener, por ejemplo, podríamos, por aquí ya me mencionan algunos. Vamos a mencionar primero a lo que es el alud. Uy, el alud, muchachos. ¿Ok? El alud. ¿Qué es el alud? Por ejemplo, cuando ocurrió el terremoto de Yungay de 1970, ¿sí? A fines de mayo, el terremoto de Yungay de 1970, allí en Ancash, producto de ese terremoto, lo que ocurrió es un alud, ¿sí? Producto de ese terremoto, lo que ocurre es un alud. Profe, ¿y qué es el alud? Es la caída, el descenso, ¿no? Caída de un frente glaciar, ¿sí? Caída de un frente glaciar, o sea, caída de masa glaciar, ¿ok? Caída de un frente glaciar por la ladera montañosa, ¿sí?
sea, es la caída de masa de hielo, muchachos, por la montaña. Eso vendría a ser un alud. Por ejemplo, eso origina los circos. Los circos son producto de ese desgaste glaciar. ¿Ok? Claro, el circo es una, ¿no?, cadena montañosa de pared vertical, producto de esa caída de masa glaciar, ¿no? Durante mucho tiempo, ¿no? Durante un periodo de tiempo, ¿sí? Durante un largo tiempo. Ahora, pero el alud es una caída de masa glaciar de forma repentina, ¿ok? De forma repentina, y que obviamente puede resultar ser peligroso, ¿no? Ese alud, por ejemplo, ocurrió en 1970, ¿sí? Ese alud de 1970 se dio porque debido al terremoto, una cornisa de hielo, un pico de hielo del Huascarán, se va a desprender, ¿sí? Una cornisa del Huascarán, producto del terremoto, se desprende y va a caer, ¿no?, por la ladera montañosa, por la ladera del Huascarán, cae esa masa de hielo, ¿ok? Entonces, eso vendría a ser un alud. Producto del terremoto de Yungay, se produce un alud, ¿ok? Ahora, ¿se forma la bola de nieve? No, no es una bola de nieve, porque la bola de nieve es alguna masa de hielo chiquitita y luego se va formando más grande. No, esta es una gran caída de masa de hielo. Imagínate un alud, bueno, no sé, imagínate un huaico, pero de mayor tamaño y solamente de hielo, ¿sí? Es caída de hielo, similar a una avalancha, ya que lo mencionan por aquí. ¿Ok? Similar a una avalancha. ¿Has visto en las películas, no? Cuando dicen avalancha y todo el hielo que cae, ¿sí o no? Ya, una alud. ¿Cuál es la diferencia entre alud y avalancha? Es que el alud es masa glaciar que encontramos en las cimas montañosas, pero la avalancha también es una caída de hielo, pero proveniente de nevadas, o sea, ese hielo que ha ido cubriendo la parte alta de la montaña, pero no es un hielo consolidado, ¿sí? No es un hielo consolidado. Aquí tenemos, ¿no?, por ejemplo, la cima montañosa, y aquí tenemos la formación de masa glaciar, ¿no?, por el frío, ¿ok? Cuando cae esa masa de hielo, un alud, ¿ok? Muy bien. Pero en estas zonas altas también ocurren nevadas, ¿no? Cae nieve. Y parte de esa nieve se acumula, ¿no es cierto?, aquí en la ladera montañosa. Y si hay un movimiento brusco, ese hielo va a caer. Eso sería una avalancha, ¿sí? Pero el alud es masa de hielo, masa glaciar que estuvo durante mucho tiempo, ¿no?, consolidado ahí en la cima montañosa. En cambio, la avalancha es esa capa de hielo que se fue formando sobre la montaña debido a la ocurrencia de nevadas, ¿no? Y que un movimiento brusco genera su caída también. ¿Ok? Muy bien. ¿Hubieron aludes en el Perú? Claro, el más famoso, por ejemplo, el ocurrido en el Yungay, ¿no?, 1970. ¿Sí? Es el que se recuerda como, bueno, ¿no?, uno de los más destructivos, ¿no?, que ha generado más daño. ¿Sí? Muy bien. Avalancha, nieve, podríamos decirlo así, alud, hielo, masa glaciar, ¿no? Pero la nieve también es hielo, ¿no? Es agua congelada, ¿sí? Pero el alud sí es una masa glaciar, ¿no? Y glaciar, consolidado, ¿no? Una masa muy grande de hielo o masa glaciar en la cima montañosa, ¿sí? En cambio, puede hacer diferencia la avalancha si es nevada, ¿no? Nevada, una capa de hielito que se acumulando en la montaña y que luego va a caer, ¿no? Movimiento brusco, ¿sí? Muy bien. Bueno, entonces, eso vendría a ser el alud, jóvenes, ¿sí? Caída de masa glaciar, de frente glaciar. ¿Ok? Ahora, luego tenemos lo que vendría a ser el aluvión.
tenemos por aquí lo que es el aluvión. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué es el aluvión? También, producto del terremoto de Yungay, lo que ocurrió posterior a la luz es un aluvión. Profe, ¿y qué es un aluvión? Ya es una caída de rocas de diferentes medidas, tamaños, ¿sí? Caída de rocas, agua, lodo, ¿sí? Y diferentes sedimentos, ¿sí? Y diferentes sedimentos por la ladera de una montaña, ¿sí? Por la ladera de una montaña, ¿sí? Por la ladera de una montaña. ¿Correcto? Ahí está. A ver. Y ese aluvión fue caída mixta de rocas, tierra, lodo, correcto. ¿Sí? ¿Qué diferencia hay entre un aluvión y un huaico? ¿Vienen a ser sinónimos? No exactamente. Ahorita vamos a definir lo que es un huaico. ¿Ya? Pero, por ejemplo, lo que produjo la pérdida o la desaparición del pueblo de Yungay, allá en Ancash, fue producto de un aluvión. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a suceder? Ocurrió el terremoto. Cae una cornisa de hielo del Huascarán. Se desliza lo que es el alud, ¿no? Todo ese hielo cae. Ahora, ese alud llega a una laguna. Producto de ese hielo que cae sobre la laguna, ese alud, la laguna se desborda. Entonces, esa laguna al desbordarse cae, ¿no? El agua, arrastra rocas, lodo y toda esa gran masa de lodo, roca, agua, cubre el pueblo de Yungay. Desaparece el pueblo de Yungay, producto de ese aluvión, ¿no? El aluvión fue generado, ¿sí? Es como un mega huaico, como dice Luisito, y sí, es algo así, ¿no? Es una gran caída de masa, de lodo, roca, agua, ¿ya? Por una cuenca, ¿no? O por un conjunto de montañas, ¿sí? Sin alud no hay aluvión. ¿Puede ocurrir un aluvión sin necesidad de un alud? Puede ocurrir un aluvión sin necesidad de un alud. Puede que un río se desborde, una laguna se desborde por exceso de lluvias, por la rotura de una pared, de un dique, cayendo toda esa masa de agua, arrastrando rocas y todo. No necesariamente por un alud va a ocurrir un aluvión. En el terremoto de Yungay se dio eso. ¿Ok? Pero en esa ocasión el alud fue provocado por el temblor. Claro, en esa ocasión el alud fue provocado por un sismo, ¿no? Perdón, el alud fue provocado por un sismo. En el caso de 1970 en Yungay, ¿no? El alud se generó por un sismo, ¿sí? Fue una reacción en cadena, correcto, Juan David. Ocurrió el terremoto, del terremoto ocurrió un alud, del alud se provocó un aluvión y el aluvión fue el que provoca la desaparición del pueblo de Yungay, ¿no? Fue una serie de fenómenos que se manifestaron, ¿sí? Muy bien. Entonces, eso vendría a ser el aluvión, jóvenes, ¿ya? Eso vendría a ser. ¿Te acuerdas del niño costero, ¿no? De una señora que se levantaba del barro, ¿no es cierto? ¿Sí? Todo eso son aluviones, ¿no? Es un aluvión. Caída, ¿no? ¿Ok? De roca, lodo. La señora ahí como sea se levantó, ¿no? Ahí está, ¿sí? Yo lloré cuando lo vi. Bueno, sí, ¿no? Generó muchos daños, muchas pérdidas. La vaca, dice, muy bien. Ahora, profe, ¿y huaico? ¿Qué es un huaico? El término huaico es un término propio del país, ¿ah? Es un término que utilizamos aquí en el Perú para definir exactamente qué cosa. ¿Sí? La señora que iba a lactar a un cerdito, eso sí no vi, hija de... ¿Ok? A ver, ¿qué es un huaico? ¿Ya? Bueno, es un término propio del país y hacemos referencia al huaico a esa caída de lodo, ¿sí? Una corriente de lodo, un flujo de lodo que desciende
por la quebrada de un cerro de manera violenta. Entonces, vendría a ser como un mini aluvión, ¿no? Un aluvión chiquito, ¿sí? Una corriente de lodo que puede pasar entre las calles, ¿no? Por ejemplo, en Chosica, entre las casas, la calle, entre los pasajes de la calle, pasa la corriente de lodo. Y obviamente se va a llevar todo lo que encuentra a su paso, pues, ¿sí? Eso vendría a ser un huaico, ¿sí? Es como un mini aluvión, ¿sí? Un aluvión, pero en versión más chiquitita, ¿sí? Es una corriente de lodo que desciende de forma violenta por la quebrada de un cerro y que ocurre normalmente por el exceso de lluvias, ¿sí? Muy bien, entonces, huaico, corriente de lodo o flujo de lodo, ¿sí? Corriente o flujo de lodo, ¿ok? Que desciende de forma violenta, ¿sí? Que desciende de forma violenta por la quebrada de un cerro, ¿sí? Por la quebrada de un cerro, ¿sí? Muy bien. Por la quebrada de un cerro. Y se origina por exceso de lluvias. Por exceso de lluvias, ¿no? Por ejemplo, cuando hay fenómeno del Niño, se manifiestan los huaicos, ¿sí o no? Porque es cuando hay fenómeno del Niño donde hay un exceso de lluvias. ¿Ok? Los huaicos suelen darse, pues, ¿no? En la zona andina, ¿sí? Épocas de verano, las lluvias, va provocando huaicos. Ahora, a los huaicos también se les llama con el término yogya, ¿sí? Lo puedes llamar así, huaico o yogya, ¿sí? Se puede afirmar el lugar más frecuente de huaicos es Chosica. Bueno, en los veranos, ¿no? Escuchamos mucho de Chosica, bueno, porque está cerca de Lima, pero en la zona andina hay mayor ocurrencia de huaicos. ¿Sí? Es la zona andina donde vamos a tener mayor ocurrencia de huaicos. Muy bien. Profe, una consulta, ¿los desastres por fuerzas exógenas y los centros meteorológicos son iguales? No. Ahorita vamos a ver peligros por ocurrencia hidrometeorológica. Muy bien. Hay un micrófono creo encendido, pensé que era del salón del costado. ¿Sí? Tu micrófono, ahora sí. Muy bien. Ahora, en realidad, a estas corrientes de lodo, flujos de lodo que descienden por la quebrada de un cerro, se debería llamar yogya, ¿sí? El término adecuado es yogya. Yogya es el flujo de lodo, corriente de lodo. Huaico es la quebrada, más bien. Huaico es la quebrada por donde desciende la yogya, ¿sí? Pero a nivel pre, Piero, tu micro. a ver, micro, por favor, ahí de alguien, ¿sí? El micro de alguien por ahí, ahí está. Listo. ¿De quién fue la voz de la chica? Que es sexy voz, ¿ah? Imponente, ¿ah? Muy bien. Alguien me llamó. Sí, una chica con autoridad, ¿ah? Muy bien, listo. ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Fue Tigris, seguro, fue Tigris. Ya, la cosa es que nada, es Tigris. Esa corriente de lodo o flujo de lodo en realidad se debería llamar yogya, ¿sí? ¿Sí? Se debería llamar yogya. El huaico es la quebrada por donde desciende esa yogya. Pero ya los medios de comunicación se han encargado, ¿no?, de utilizar el término huaico, ¿sí? Así que bueno, ¿no? A nivel pre se habla así ya, ¿no? Huaico o yogya, ¿no? Como lo mismo, ¿sí? Huaico o yogya. ¿Ok? Muy bien. Vamos, ya que lo mencionan por ahí, con, a ver, tenemos peligros o amenazas de origen hidrometeorológicos, ¿sí? De origen hidrometeorológicos, ¿sí? De origen hidrometeorológicos. Ya por cuestiones
del tiempo atmosférico, oceánicos, hidrometeorológicos. A ver. Aquí tenemos, por ejemplo, muchachos, ¿sí? Aquí tenemos, por ejemplo, lo que vendrían a ser las sequías, por ejemplo. A ver. Claro. ¿Qué es la sequía? Creo que esto es conocido, ¿no es cierto? Deducible. ¿Ok? ¿Qué vendría a ser la sequía? Una ausencia. De lluvias. Exacto, ¿no? Ausencia prolongada o en exceso, ¿no? De tiempo. Ausencia prolongada de precipitaciones, ¿no? Es una ausencia prolongada de precipitaciones. Correcto, ¿no? Para hacerlo de manera más sencilla. ¿Ok? Es cuando hay una ausencia por un periodo considerable de precipitaciones. ¿Sí? Ahora, ¿en qué sentido puede afectar la sequía? Las sequías, obviamente, afectan la agricultura. Recuerda que la agricultura es la actividad que mayor demanda de agua tiene, ¿sí? La agricultura utiliza grandes cantidades de agua para irrigar sus tierras. Entonces, se ve afectada la agricultura, se ve afectada la ganadería. En nuestro país, también la producción energética se ve afectada. Recuerda que el 80% de la energía que utilizamos en el país proviene de centrales hidroeléctricas, ¿no es cierto? Y si hay sequía, si hay falta de lluvias, entonces los ríos bajan su nivel de agua. Y al bajar el nivel de agua de los ríos, se reduce la producción energética, porque es esa fuerza del agua del río la que genera, ¿no? La energía que utilizamos nosotros. Entonces también baja la producción hidroenergética por estas sequías. ¿Ok? Muy bien. Y también disminuye, pues, ¿no? La presencia de agua potable, ¿no? Utilizada por el ser humano. ¿Sí? Muy bien. Por eso existen obras o proyectos de irrigación. Claro, los proyectos u obras de irrigación, ya, sobre todo en la zona costera, Carlitos, es para, pues, ¿no? Garantizar la presencia de agua en la costa durante épocas de sequía o durante las épocas de invierno, ¿no? Recuerda que la costa en sí es una zona donde se manifiesta la sequía gran parte del año, ¿no? O sea, nuestra costa en sí ya es un lugar bastante seco, ¿sí? Ahora, las sequías que se manifiestan, por ejemplo, en la Sierra Sur, ocurren cada cierto tiempo, ¿no? Cuando hay fenómeno del Niño, ¿ya? Y obviamente el poblador de la Sierra Sur se ve más afectado porque no cuenta con todo el apoyo financiero que sí cuentan los valles de la costa y eso, ¿no? Claro, se realizan proyectos de irrigación como Chavimochi, ¿no? Chavimochi, Chinega, ¿no? Para abastecer de agua aquellas pampas o valles que, bueno, ¿no? Requieran del recurso hídrico. ¿Ok? Luego tenemos aquí la ocurrencia de las heladas. Ah, las heladas. De esto suele preguntar mucho San Marcos, ¿sabes? Las heladas. Ajá. ¿Qué vendrían a ser las heladas, jóvenes? Muy bien. Jóvenes, los fines de semana, ¿no? Viajo para las alturas, viajo para la sierra. Y cuando estaba en el mes de junio, julio, agosto, muchachos, allá en la sierra, en Huaraz, ¿no? Viajo los fines de semana a trabajar, ¿ya? Allá en Huaraz, junio, julio, agosto, muchachos, al mediodía, un calor, un brillo solar, un sol radiante. Llegaba a Lima, hacía frío, pero en Huaraz, ¿no? Al mediodía, dictando en polo, sintiendo calor, ¿sí? Eso era en el mediodía, ¿no? A partir de las 10, 11, 12, 1, 2, 3, ¿sí? ¿Ese es por la inversión térmica? No, Carlitos, ¿no? Eso se debe a que a más altitud, recuerda que hay mayor insolación, ¿sí? Entonces, como hay mayor insolación en las altitudes, durante las horas del día se siente ese brillo solar.
Pero, ¿sí? Pero llegaba la noche. Llegaba las 6, 7, 8 de la noche. La temperatura bajaba. De lo que estaba a 15, 16, 17 grados, la temperatura bajaba a 5, 6, 7 grados. ¿Sí? Entonces ya había un descenso de temperatura considerable, notorio. ¿Sí? Pero ese es en Huaraz, a 2000 y tantos metros. Si estás a más de 3500, la temperatura va a bajar mucho más. A más de 3500 metros, cuando llega la noche, en los meses de invierno, junio, julio, agosto, la temperatura no baja a 6, 7, 5 grados, como en Huaraz, sino la temperatura baja a 0, -1, -2, -3, -5, -10, -15, dependiendo de la altura. Esos descensos bruscos de temperatura que se van a dar en los meses de invierno en las zonas altoandinas se les conoce como heladas, ¿no? Eso vendrían a ser las heladas, ¿ya? Son descensos bruscos de temperatura, ¿no? Son descensos bruscos de temperatura, ¿ok? Descensos bruscos de temperatura que ocurren a más de 3500 metros sobre el nivel del mar. Que ocurren a más de 3500 metros sobre el nivel del mar. ¿Ok? Eso vendría a ser. Ahora, se inician o se dan. Muy bien, vamos a poner aquí. Descensos bruscos de temperatura que ocurren a más de 3500 metros sobre el nivel del mar en la sierra sur del país. ¿Ya? Eso se manifiesta en la sierra sur del país. En la sierra sur. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, ocurren en los meses de invierno, entre mayo a agosto. ¿Sí? Ocurren en los meses de invierno. ¿Ok? Ocurre en los meses de invierno. ¿Ya? Entre mayo hasta agosto. ¿Ok? La temperatura desciende a valores negativos. La temperatura desciende bajo cero. La temperatura desciende bajo cero, muchachos. ¿Ok? Ahora, ¿y a qué se debe? En Puno, por ejemplo, en Juliaca, Huancavelica. ¿Ya? Y se debe a la falta de humedad y nubes. ¿Sí? Y se debe a la falta de humedad y nubes. ¿Correcto? A ver, por ejemplo, para que lo tengas más clarito, muchachos. Tú sabes que a mayor altitud, ¿qué sucede con la humedad? A mayor altitud, tú sabes que la temperatura disminuye. A mayor altitud, ¿qué ocurre con la humedad? También disminuye, ¿no es cierto? Sabemos que en las zonas altas el aire es más seco. ¿Correcto? Muy bien. Y tú sabes que la humedad es vapor de agua. Entonces, si un aire carece de humedad, carece de vapor de agua, no hay retención de calor. Recuerda que el vapor de agua es un gas de efecto invernadero, ¿no es cierto? Entonces, un lugar con baja humedad no se retiene calor, se pierde calor, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a suceder? Jóvenes, época de lluvias en la sierra. ¿En qué época del año comienza a llover en la sierra? ¿En qué estación del año llueve en la zona andina? ¿En verano, sí o no? Diciembre, enero, febrero, la época de mayores lluvias, ¿no es cierto? Ya está comenzando a llover ya en la sierra.
Octubre, noviembre ya comenzaron. Por ahí el último fin de semana quiso llover. ¿Sí? Ya a partir de noviembre, diciembre, ya lluvias fuertes, de diciembre a febrero. Ahora, entonces, en verano comienza a llover en la sierra. ¿Sí? Comienza a llover en verano. Y para que haya lluvias, obviamente tiene que haber nubes. Si no, ¿de dónde viene la lluvia? ¿Cierto? Para que haya lluvia, tiene que haber nubes. Entonces, se generan las lluvias en verano. ¿Qué va a suceder? Los rayos del sol llegan a la zona andina, rebotan y deberían de irse. Pero como hay lluvias, hay una presencia de humedad de alguna manera, ¿sí? Se retiene calor. Las nubes también imposibilitan la salida de los rayos del sol. Entonces, eso hace que haya, ¿no?, una agradable temperatura o que la temperatura no baje tanto, mejor dicho. ¿Sí? Por la altura hace frío acá, pero la temperatura no va a bajar mucho porque se retiene calor debido a la presencia de las nubes, la cierta humedad que ha generado esta lluvia, ¿sí? Durante el momento de la lluvia. ¿Ok? Eso durante el verano. Pero ¿qué sucede en el invierno? Ya entre mayo hasta agosto, ya no llueve, ¿sí o no? En épocas de invierno ya no llueve en la zona andina. Entonces, ¿qué va a suceder? Durante el día, bajo el sol, recibes los rayos del sol, sientes calorcito. Pero ¿qué pasa con esa radiación? Llega a la superficie y se va. Y no hay nada que lo detenga. Recuerda que la humedad es baja, no hay nubes, los rayos del sol se van. Es por eso que si tú te pones bajo la sombra o llega la noche, la temperatura baja considerablemente, ¿no? A -5, -10. Eso es la helada, ¿cierto? Eso es la helada. Esa falta de nubes y humedad provoca esos descensos bruscos de temperatura, -5, -10, -15, ¿sí? Y se van a dar, pues, ¿no?, en los meses de invierno, ¿correcto? Entonces, eso es lo que sucede, jóvenes, en las zonas altoandinas de nuestro país, a más de 3.500 metros sobre el nivel del mar. ¿Ah? Ahora, no confundir, por favor, las heladas con el friaje, ¿sí? El friaje es otra cosita, muchachos, ¿sí? Muchos medios de comunicación confunden, ¿no? Helada con friaje. Nos dicen en las noticias, nuestros hermanos de Puno, Juliaca, no están siendo afectados por el friaje, ¿no? Hay que donar, ¿sí?, ropa abrigadora para ellos, alimentos no perecibles, ya que pues, ¿no?, ellos viven en condiciones muy precarias, el poblador de la zona altoandina, ¿no?, vive en una pequeña chocita, ¿no?, vive de su ganado y el ganado se le muere por la helada, ¿no?, su producto agrícola se congela, ¿no?, entonces no tiene. Así que ayudar a nuestros hermanos por el friaje. Bueno, no es friaje, ¿no es cierto? Es helada. Lo que ocurre allá en la sierra de nuestro país son las heladas. ¿Ya? ¿Qué es el friaje? Correcto, Luisito. El friaje, para empezar, es una manifestación que se da en la selva, ¿sí? El friaje ocurre en la selva, ¿ya? Es en la selva lo que va a ocurrir, el friaje, ¿ya? Muy bien. ¿Qué es lo que va a suceder? Vamos a colocar aquí primero la definición. El friaje son ingreso de aire frío, ¿sí? Ingreso de aire frío por la parte sur de la selva peruana, ¿sí? Por la parte sur de la selva, ¿sí? Generando un descenso de la temperatura, ¿sí? Generando un descenso de la temperatura. ¿Correcto? Muy bien. ¿Y por qué se da esto, profesor? ¿A qué se debe el friaje?
A ver, dice que es ingreso de aire frío, vientos fríos, ¿sí? Generando un descenso de la temperatura en la selva de nuestro país, ingresando por el sur de la selva. ¿Qué es lo que va a suceder? Mira, a ver, aquí está el Perú, ¿sí? Ahí está el Perú. Muy bien, ahí está. Correcto, y aquí tenemos el resto de Sudamérica. Por aquí. Ahí está. ¿Qué es lo que va a suceder, muchachos? ¿Sí? En el Atlántico, ¿sí? Vamos a tener aquí un viento arremolinado. ¿Sí? Ese viento arremolinado de aire frío, de alta presión, vendría a ser un anticiclón. Porque recuerda que el anticiclón es aire frío, alta presión. Entonces lo que tenemos aquí exactamente es un anticiclón. ¿Sí? ¿Cómo se llama anticiclón? El anticiclón del Pacífico Sur. Perdón, el anticiclón del Atlántico Sur. El anticiclón del Pacífico Sur está del otro lado, frente a Chile. Este es el anticiclón del Atlántico Sur. ¿Correcto? Muy bien. ¿Qué es lo que va a suceder en invierno? Durante el invierno, este anticiclón se intensifica, ¿sí? Durante los meses de invierno, ¿sí? Este anticiclón se intensifica. Entonces, va a ingresar parte de ese viento frío por la cuenca del Río de la Plata, ¿sí? Por la cuenca del Río de la Plata, ¿sí? Argentina-Uruguay, ingresa ese anticiclón, ¿sí? Trayendo aire frío, incluso trayendo masa de aire frío procedente de zonas antárticas, ¿sí? Incluso trayendo masa de aire frío procedente de zonas antárticas, este anticiclón lo trae ingresando por la cuenca del Río de la Plata. Ingresa por Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia. En Bolivia los llaman surazo a estos vientos fríos y van a llegar hasta Perú, ingresando por la selva sur de nuestro país. ¿Sí? ¿Qué departamentos se verán afectados primeros por este friaje? Madre de Dios, la selva de Puno, la selva de Cusco, ¿correcto? Ya dependiendo su intensidad, llegará hasta Ucayali, San Martín, Loreto, Iquitos, ¿correcto? Entonces, ¿y qué va a provocar esta llegada de aire frío? Descenso de temperatura. Pero, profe, ¿bajo cero? No, bajo cero no. Pero sí un descenso considerable de la temperatura. Lo que es aquí en la selva, temperaturas normalmente de 28, 30, 32 grados, porque así viven los de la selva, a esas temperaturas, 28, 30. Cuando ingresa el friaje, cuando llegan estos vientos fríos, la temperatura desciende a 14, a 15 grados. Hasta 12 grados ha logrado bajar la temperatura por los friajes. Profe, pero esa es la temperatura en Lima en invierno, 15, 16, ¿no? Bueno, en Lima, por el clima que tenemos, pero los de la selva no están acostumbrados a eso. Los de la selva están acostumbrados a vivir durante el año a temperaturas por encima de 25 grados, 26, 28, 30, 32. Ellos viven así todo el año, ¿no? Están felices con el calor, ¿ok? Pero cuando llegan estos vientos fríos, provoca un descenso de temperatura, genera también lluvias fuertes, a los cuales ellos no están acostumbrados. Ese descenso brusco, ellos no tienen ropa para ese tipo, ¿no? Tú sabes que en invierno la temperatura baja a 14 grados, ya tienes tu chompita, ¿no? ¿Sí? Ya tienes tu abrigo, ¿no? Pero ellos no están preparados para estos ingresos de aire frío, por lo cual, debido a que no están acostumbrados. Bueno, entonces, obviamente también genera, pues, ¿no? Unos ciertos daños. ¿Ok? Muy bien. Profesor, una consulta. ¿El friaje cada cuántas veces se registra y cuál es el promedio de duración de este fenómeno? Ya, los friajes duran entre 2 a 4 días. ¿Sí? Este ingreso de aire frío se da entre 2 a 4 días, 2, 3, 4 días, y se manifestarán, pues, ¿no? Entre 7, 8 a 9 veces durante los meses de invierno. ¿Sí?
Ya eso va a depender de la intensidad, ¿no? De este friaje. Pero puede manifestarse entre 7 a 9 veces durante el invierno, ¿ya? Y puede durar entre 2 a 3 días. ¿Ok? Entonces, este friaje, ¿ya? Vamos a mencionarlo aquí, ocurre en los meses de invierno, ¿sí? Ocurre en los meses de invierno, ¿ya? Ahí está. Ocurre durante la llama fría, y hablar de friaje ya me enfermo. Ocurre en los meses de invierno debido al ingreso de vientos fríos procedentes del anticiclón del Atlántico Sur. Procedente del anticiclón del Atlántico Sur. ¿Sí? Del anticiclón del Atlántico Sur. Así que ya sabes que el friaje, ¿sí? Ya sabes que el friaje ocurre en la selva, ¿sí? El friaje ocurre en la selva. Saludos, muchas gracias. Entonces, ocurre en la selva, no va a generar descensos bajo cero, pero sí un descenso considerable para las zonas de la Amazonía. Y como justo llega el invierno, fines de junio, ya por ahí se están manifestando los friajes. En fines de junio, ¿qué celebran allá en la selva? Fines de junio, ¿qué celebran allí en la selva? Celebra la fiesta de San Juan, ¿no es cierto? Así que también allá al friaje lo conocen como vientos San Juan, ¿sí? También son conocidos como vientos San Juan, ¿ya? Así también lo puedes llamar, ¿ah? Lo llaman como friaje, en Bolivia lo llaman surazos, ¿sí? En la selva peruana también los conocen como los vientos San Juan, ¿ya, muchachos? Muy bien, correcto. A ver, vamos por aquí, ¿puedo borrar aquí? Acá sí puedo borrar, ¿no? Desastres, pero de origen social, podríamos definirlos, Pablito. Claro, no es estrictamente un desastre natural, ¿no? Resultados de un conflicto bélico, terrorismo, ¿no? Contaminación. Es un desastre pero social. Profe, una consulta. ¿Para ingeniería civil se estudia la parte geodinámica? Sí, claro que sí. Claro, ¿no? Imagínate, ¿no? Armar un edificio y no conozcas las características del lugar. Los fenómenos que ocurran. Geológica, claro, también, pues, ¿no? Implica. Muy. Hago toda la Sofotexia, ¿ya? ¿Verdad? Me he olvidado. Sí. Qué bueno, entonces. Qué bueno que te agrade el curso. A ver, vamos a poner Sofotex, muchachos, y luego le envío a este. Ahí está. Muy bien, Sergio. Un tipo de desastre, sí, socioorganizativo, si lo quieres llamar así, social, un término más simple, más sencillo. Selfie, profe. Ya, ahora sí, vamos a ahorrar esta parte, ¿ya? Vamos acabando, ¿ya?
Ujú. Ahí está. Ok, jóvenes. Vamos por aquí con lo que se conoce o se llama como el, también, ¿no? Peligro de origen hidrometeorológico. Vendría a ser el fenómeno de El Niño. ¿Sí? El fenómeno de El Niño. Ahí está. ¿Sí? Conocido por sus siglas como FEN. Fenómeno El Niño. ¿Correcto? Muy bien. El niño. Terrible el niño, ¿no? A ver. ¿En qué consiste el fenómeno del niño, muchachos? A ver. Vamos a dibujar aquí a la Tierra. ¿Sí? A ver. Tenemos al Océano Pacífico. A la izquierda del Océano Pacífico, ¿qué continente se encuentra? El continente asiático, ¿no? Al occidente del Océano Pacífico. Tenemos Asia y, bueno, ¿no? Al sur tenemos Oceanía, ¿no? Del otro lado, al oriente del Pacífico, ¿sí? Uy, al oriente del Pacífico, ¿sí? Tenemos lo que vendría a ser América, ¿no es cierto? Muy bien. Ok, ahí tenemos el Océano Pacífico, ¿ah? Muy bien, América para los americanos. Y ahí está el Ecuador, ¿sí? Muy bien, ahí tenemos el Ecuador, Asia, América. Muy bien, muchachos. Tú sabes que aquí en la zona ecuatorial hay aire cálido, ¿no? Cálido y húmedo, debido a que los rayos del sol inciden perpendicularmente. Ahora, ese aire cálido y húmedo que tenemos en el Pacífico va a ser empujado por unos vientos hacia el oeste del Pacífico. ¿Cómo se llaman esos vientos que empujan, ¿no? Desde zona de trópicos hacia el Ecuador, ¿no? Los vientos hacia el oeste del Pacífico serían los vientos alisios, correcto, ¿no? Por aquí pasan los famosos vientos alisios, ¿no? Ahí tenemos, mira, ve, el viento alisio. Correcto. Producto del efecto Coriolis, ¿no? Estos vientos alisios se desvían hacia el oeste. Se desvían hacia el oeste. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, esos vientos alisios, producto del efecto Coriolis, se desvían hacia el oeste. ¿Ya? Hacia el Asia. Entonces, ese aire cálido y húmedo que se genera en el Ecuador es empujado hacia el Asia. Esta parte del Asia se hace una zona muy cálida, húmeda, lluviosa, formándose, pues, ¿no? Por ejemplo, bioma de bosque tropical, ¿no? Habrás visto de repente películas o imágenes de Vietnam, ¿no? De esta zona, de Indonesia, de Filipinas. ¿Hay bosque o no hay bosque en esas zonas? ¿Has visto la película, por ejemplo, Rambo, de repente? ¿Has visto, no? ¿Sí? ¿Ves selva en esa zona, sí o no? ¿Correcto? ¿Por qué? Porque todo ese aire cálido y húmedo del Ecuador fue empujado hacia el oeste, ¿no es cierto? Muy bien. La zona de Indochina, correcto, ahí está, ¿no? Aquí hay una isla también en Oceanía, Nueva Guinea, que también es zona cálida porque es empujada, ¿no? Ese aire cálido y húmedo hacia el oeste. Muy bien. Ese es el comportamiento normal que hay, ¿sí? Profe, ¿qué pasa cuando hay fenómeno del niño? ¿Qué es el fenómeno del niño? ¿Sí? El fenómeno del niño es cuando estos vientos alisios pierden fuerza. Recuerda que estos vientos alisios en nuestro Perú empujan a la corriente peruana, ¿no es cierto? La corriente de Humboldt que nace en Chile, ¿sí? Llega a nuestro mar empujada por estos vientos alisios, ¿no? Esta corriente de Humboldt o corriente peruana que enfría nuestro mar llega hasta el sur de Piura empujada por los vientos alisios también. ¿Ok?
Pero cuando hay fenómeno del niño, ¿qué ocurre? Estos vientos alisios pierden fuerza. El fenómeno del niño es cuando estos vientos alisios van a presentar un descenso en su fuerza. Entonces, ¿qué pasa con ese aire cálido y húmedo? Ese cálido y húmedo que se forma en la zona ecuatorial ya no va a llegar al oeste de Asia. Ya no llega al oeste de Asia. Entonces, ¿dónde se acumula todo ese aire cálido y húmedo? Se acumula aquí, ¿no? En la zona ecuatorial, sobre todo aquí, en la zona oriental del Pacífico. Aquí se acumula todo ese aire cálido y húmedo. Ya no es empujada por los vientos alisios, ya que los vientos alisios perdieron fuerza. ¿Sí? Entonces, ese aire cálido y húmedo se queda acá. ¿Sí? Se concentra en América, correcto. Provocando un aumento de la temperatura, provocando mayor evaporación de agua, provocando formación de grandes nubes, generando lluvias fuertes. Entonces se manifiesta, ¿no? Lo que es el fenómeno del Niño. ¿Ok? Y del otro lado hay un descenso en la temperatura, porque no hay llegada de ese aire cálido. Ausencia de lluvias, ausencia de precipitaciones. Entonces, antes se creía que el fenómeno del Niño solamente tenía una, ¿no? Implicancia aquí en América, ¿no? En la parte sudamericana, pero no. Cuando hay fenómeno del Niño, hay implicancia en otras partes del mundo. Por eso al fenómeno del Niño lo conocen a nivel mundial como ENSO. Oscilación sur-El Niño. ¿Sí? Porque tiene repercusiones a escala mundial, no solamente en un sector del planeta. ¿Sí? Ahora, ¿qué vendría a ser entonces el fenómeno del Niño? ¿Sí? Es el calentamiento, ¿sí? O el aumento de la temperatura, ¿sí? En el Pacífico ecuatorial. ¿Sí? Es el calentamiento o el aumento de la temperatura en el Pacífico ecuatorial. ¿Sí? ¿Debido a qué se debe? Debido al debilitamiento, de los vientos alisios. ¿Sí? De los vientos alisios. ¿Ok? Muy bien. Entonces, debido a esa pérdida de fuerza de los vientos alisios, todo ese aire cálido y húmedo se concentra aquí en la zona ecuatorial del Pacífico, en la parte o zona oriental. ¿Sí? La corriente peruana, ya hablando de ámbito local, la corriente peruana, ¿sí? En vez de llegar hasta Piura, ya no llega hasta Piura, solamente llega hasta Ica y se desvía, permitiendo el ingreso de la corriente del Niño a la parte central de nuestro mar. Ingresa ese aire cálido, húmedo, aguas cálidas a la parte central de nuestro mar. Claro, llega hasta Lima, claro que sí. Entonces hay un aumento de la temperatura en la parte central de nuestro mar, algo de la cual no estamos acostumbrados, algo que no ocurre, pues no con frecuencia, ¿sí? Entonces, eso trae una serie de consecuencias. ¿Ah? Consecuencias. ¿Qué consecuencias me trae este fenómeno del Niño? ¿Ah? Bueno, si hablamos de consecuencias negativas, porque hay consecuencias negativas y hay también cierto grupo que se beneficia con el fenómeno del Niño. Si hablamos de consecuencias negativas, ¿ok? En el Perú, ocurrencia de huaicos, ¿no es cierto? Ocurrencia de huaicos.
debido al exceso de lluvias, ocurrencia de huaicos, aluviones, ¿no? Diferentes formas de deslizamiento, ¿sí? Profe, ¿cómo puede llegar aguas calientes a la zona sur del país si la licencia de la corriente peruana lo impide? O cuando ocurre el Niño, la corriente peruana se debilita. La corriente peruana se debilita. Ahora, no llega a la parte sur de nuestro mar, llega hasta la parte central, ¿ya? Cuando hay fenómeno del Niño, los vientos alisios se han debilitado. Por lo tanto, la corriente peruana, que es empujada por los vientos alisios, ya no llegan hasta Piura, sino llegan solo hasta Ica. Así que la parte central, que es entre Piura y Lambayeque, perdón, entre Lambayeque y Lima, entre Piura y Lima, esa zona central va a ser invadida por la corriente del Niño, ¿sí? Cuando hay fenómeno del Niño, los vientos alisios se han debilitado, por eso es fenómeno del Niño, ¿sí? Los vientos alisios se han debilitado, la corriente peruana no llega hasta Piura, llega hasta Ica, lo que permite el ingreso de la corriente del Niño a la parte central de nuestro mar, ¿sí? Aumentando la temperatura, generando lluvias, provocando huaicos, ¿sí? Ocurrencia de huaicos. ¿Qué más ocurre? Desborde de los ríos, ¿sí? Desborde de los ríos. ¿Ok? Lo que llamamos inundaciones, ¿no es cierto? Generándose inundaciones. ¿Ya? Migración de peces, los peces de agua fría, ¿no? ¿Qué pasa con los peces de agua fría? Al detectar el agua caliente, ¿qué pasa? Migran hacia las profundidades o hacia el sur, ¿sí? Peces de agua fría, ¿no? Migran. Por ejemplo, la anchoveta. ¿Y ahí quién se perjudica? La pesca industrial, ¿sí o no? Tú sabes que la pesca industrial, ¿qué es lo que extrae para la fabricación de harina de pescado? Anchoveta. El 80-90% de la producción pesquera industrial es anchoveta. Y la pesca industrial se ve afectada porque toda esa anchoveta migra, pues, ¿no? Al detectar esas aguas cálidas. Pérdidas económicas, ¿cierto? En las zonas agrícolas. Las ciudades se ven invadidas por los ríos. ¿Te acuerdas del Niño costero o no? El Niño costero, ¿no? Invasión en las carreteras, ¿no? Áreas agrícolas. El limón, se disparó el precio del limón, ¿no? Tomar limonada era un lujo, ¿sí o no? Porque toda esa producción de limones se vio afectada, ¿no? Entonces, ¿no? Ese collar de limones que le ponías a Firulais valía un montón, ¿sí o no? ¿Sí o no? Claro, ¿sí o no? Niño costero. Entonces, esas son consecuencias negativas. Pero también, cuando hay fenómeno del Niño, hay consecuencias positivas, ¿sí? Por ejemplo, intentaban cambiar el limón con vinagre. Ahora, por ejemplo, el pescador artesanal, el pescador de Huanchaco, el pescador de Chorrillos, ¿sí? Se fue la anchoveta, pero ¿qué ingresan? Peces de aguas cálidas, lenguado, merlín, mero, perico, que tienen un mayor costo en los mercados. Entonces el pescador artesanal se beneficia. El pescador artesanal, ¿no? El pescador artesanal se beneficia. ¿Por qué? Porque esos peces de aguas cálidas tienen un mayor costo en el mercado, ¿sí? Entonces, a él le genera un ingreso más, ¿ya? Entonces, beneficia la pesca artesanal, ¿no? Beneficia la pesca artesanal. Peces de aguas cálidas, ¿no? Ok, muy bien. Como hay lluvias, los bosques secos. ¿Qué pasa con los bosques secos? Recuerda que en los bosques secos la época de lluvia solamente es en verano, ¿sí? Y los árboles se mantienen por el agua subterránea. Pero al haber más lluvias, mayor carga de agua subterránea, los algarrobales se extienden, ¿sí? Extensión de los árboles, de los bosques de algarrobo, ¿sí? Entonces, ¿no? Una extensión de algarrobales. Se extienden. Extensión de algarrobales. ¿Ok? Muy bien. Las lomas también, ¿sí o no? Las lomas costeras que aparecen en invierno por la alta humedad y neblina,
por efecto de las lluvias en el verano, se mantienen las lomas. ¿Sí? Se mantienen. Lo que normalmente en verano ya no hay presencia de lomas, durante el verano se mantiene. La producción de arroz. Tú sabes que los arrozales, los cultivos de arroz requieren de suelos húmedos, fangosos, y por la ocurrencia de lluvias aumenta la producción de arroz. También se beneficia la producción de arroz. ¿Sí? Aumento de arrozales. ¿Sí? De arrozales. Ahí está. Muy bien, ¿no? Son consecuencias positivas. Y bueno, jóvenes, ya para ir cerrando, vamos a mencionar aquí un último fenómeno, un peligro que es muy concurrente en diferentes partes del mundo, ¿sí? Muy bien. Plagas, pandemias, epidemias, sí, son también peligros de origen biológico, ¿sí? También son peligros que generan desastres de origen biológico. Pero eso ya lo ves en biología, ¿no? A eso sí ya te explican en biología, ¿no? Lo que es plagas, epidemias. Son peligros, dentro de la clasificación que estamos utilizando, se le considera como peligros biológicos, ¿ya? Muy bien. Y tenemos por aquí las inundaciones. ¿Ok? Las inundaciones. ¿Ya? ¿Qué vendrían a ser las inundaciones? ¿Sí? ¿Se puede dar el aluvión o solo huaicos? Pueden darse aluviones también, ¿no? Todo vendría, las condiciones deberían de darse. Si se dan las condiciones, se podrían dar aluviones también, claro. ¿Sí? Ahora, las inundaciones es el desborde, ¿no? Es el desborde de las aguas de los ríos, de las aguas de ríos, lagos, o salida del mar también, ¿no? O lagunas, invadiendo el terreno adyacente. Invadiendo esa salida, ¿no? Ese desborde, invade, ¿no? El terreno adyacente. Que puede ser zonas agrícolas, puede ser zonas urbanas, ¿sí? Muy bien. Invadiendo el terreno adyacente. ¿Ok? Muy bien. Por aquí me preguntan sobre la niña. Correcto. A ver. El fenómeno de la niña es una manifestación del fenómeno del niño. Es como un rebote térmico. ¿Qué es lo que va a suceder? El fenómeno del niño es cuando aumenta la temperatura de las aguas, ¿no es cierto? En esta parte del Pacífico. ¿Ok? Luego viene un descenso. Ese descenso, ¿sí? De la temperatura ya es fenómeno de la niña, ¿sí? Es de fenómeno de la niña. Es la manifestación más débil del fenómeno del niño, ¿sí? ¿Ok? Terreno adyacente es el terreno que está a tu lado, ¿no? Colindante, ese es terreno adyacente, ¿ya? Espacio adyacente, ¿ok? Entonces, la niña es ese, es la manifestación en su mínimo nivel del fenómeno del niño. ¿Qué provoca la niña? Descenso de temperatura. Claro, la niña es fría. La niña genera ese descenso de temperatura. ¿Ok? Entonces, luego de un fenómeno del niño, viene el fenómeno de la niña, que es cuando se intensifican los vientos alisios. ¿Sí? Se intensifican los vientos alisios, ya no se debilitan, sino más bien se han intensificado. Todo ese aire cálido y húmedo se ha ido desplazado hacia el Asia y aquí hay una sensación muy fría. Hemos tenido un invierno muy frío. Hemos tenido un verano no tan cálido por el fenómeno de la niña. El año pasado también fue lo mismo. No fue un verano tan cálido y un invierno frío por el fenómeno de la niña. La Organización Mundial de Meteorología afirma en un 70-80% la probabilidad de un tercer año del fenómeno de la niña para el 2023. ¿Sí? Es muy probablemente que el próximo año también, ¿no? Se mantenga este fenómeno de la niña
y tengamos, pues no, un verano no tan cálido y un invierno frío como hemos tenido, ¿no? ¿Ok? Muy bien, muchachos. Listo. Mi cerro ya no aguanta. Ok, jóvenes. Bueno, como te mencioné, ¿no? El Perú, por las condiciones geográficas que presenta, va a darse diferentes peligros o amenazas. Correcto, muchachos. Vamos con las respuestas porque ya estamos con el tiempo. Nos ha quedado cortito el tiempo. ¿Sí? Vamos con las preguntas rápidamente, jóvenes. ¿Sí? A ver, vamos. Pregunta number one, jóvenes. Pregunta number one. ¿Qué alternativa sería considerado página 43, ¿sí? De su boletín? Si lo tienen ahí, ¿ya? Váyanse a la página 3. Ahí está. Y dice, ¿qué alternativa sería considerado un ejemplo de desastre natural por causas geodinámicas internas? Sería el seísmo, ¿no es cierto? Bien. 1, alianza. 1, alianza. Muy bien, perdió mi alianza, ya no. Perdió alianza. 2. Para conocer los efectos provocados por un terremoto, se utiliza la escala de... por reconocer los efectos, los daños, ¿no? Provocados por el sismo, se utiliza la escala de Mercalli. Correcto, muy bien. 2, blanquiazul. Blanquiazul, blanquiazul, blanquiazul. 3. El exceso de lluvias que fluye hacia los cauces de los ríos y la ocupación antrópica de dichas áreas que son potencialmente inundables son las causas de... ¿Qué podría ser allí? Una inundación, correcto, ¿no? Inundación, ¿ya? El poblador, ¿qué hace a veces, no? El poblador se acerca al cauce del río, rellena el cauce del río para construir su vivienda, ¿sí? Para construir su vivienda, ¿no? Capta una parte del cauce del río, lo rellena, ¿sí? Y construye su vivienda. Pero cuando hay época de lluvia, por ejemplo, por fenómeno del Niño, el río intenta recuperar su cauce. Oye, este canal me pertenece, dice el río. Así que, ¿para qué construyes tu casa? Viene época de lluvia, me llevo tu casa. Se desborda el agua. Inundación. ¿Sí? Muy bien. Y 3, blanquiazul. Profe, las personas en la selva viven en lagos y no es peligroso, viven cerca de los ríos, cerca de los lagos, y se dan esas inundaciones. Solamente que a veces no nos enteramos. ¿Sí? Hay muchos desastres que se dan, jóvenes, en nuestra selva, en nuestra sierra, de los cuales no nos enteramos. Jóvenes, si no se derrama el petróleo en Ventanilla, no te enteras que hay derrames de petróleo en la selva del Perú. ¿Sí? Entonces, hay muchas manifestaciones que se dan y de lo cual ignoramos nosotros porque no ocurren, pues, ¿no? En nuestra capital, ¿no es cierto? 3, blanquiazul. 4, son frecuentes en la cordillera occidental de los Andes y ceja de selva, con las lluvias de verano que dan lugar a una rápida erosión del suelo que desde las partes altas o quebrados secas, donde una mezcla de detritos y lodo caen hacia las partes bajas. Esto hace referencia a un huaico, correcto, sí, a un huaico, ¿sí? Muy bien. Profe, ¿cuál es la diferencia entre deslizamiento y derrumbe? Mira, deslizamiento, su mismo nombre lo dice. Se desliza. El material que cae se desliza pegadito a la ladera, ¿no? A la pendiente, pegadito, desliza. En cambio, derrumbe son fragmentos sueltos, sueltos. Por ejemplo, en la Costa Verde a veces ingresan rocas, han puesto mallas, ¿no es cierto?, de protección, ¿ok? Porque ¿qué ocurría? Caían rocas, ¿no es cierto?, sueltas a la pista, derrumbe. Cuando esa caída, ¿no?, es materiales sueltos, derrumbe, ¿sí? Es un derrumbe. Cambio, deslizamiento es pegadito. ¿Ok? Muy bien. ¿Y la diferencia entre deslizamiento y huaico? Bueno, deslizamiento podríamos considerarlo como una masa que desciende pegadita, ¿no? Pegadita ahí, ¿sí? Pero de mayor extensión. Un huaico sí es una corriente de lodo, así, más ¿no? Es de menor extensión, de menor amplitud. Es una corriente de lodo por aquí, ¿no? ¿Sí? Corriente de lodo, flujo violento, ¿no? En cambio, deslizamiento puede ser de diferentes materiales, roca, agua, lodo, pero
que se desliza, ¿no? Cuidado, ¿sí? Muy bien. Ok, profe, ¿cuál es la diferencia entre Mercalli y magnitud de momento? Ya, esto creo que ya lo hemos hecho, ¿ah? Geodinámica interna, hemos hecho el tema de sismos. Mercalli es una escala que mide la intensidad. La escala de magnitud de momento mide, como Richter, la magnitud, la cantidad de energía liberada, ¿sí? Huracanes o tornados no son considerados también, pero no ocurren en el país, pues. Por eso no lo hemos mencionado, ¿sí? Huracanes o tornados también son peligros, pero no se dan en nuestro país. Muy bien. 5. ¿Cuál sería la 5, muchachos? Masa de aire frío que provoca un descenso de la temperatura ras del suelo afectando a los pobladores de la región andina sur de nuestro país. Eso sería una helada, ¿no es cierto? 5, comando sur. 5, comando sur. 6, el término quechua huayco significa quebrada, también conocido como Yokya, ¿no es cierto? Muy bien. 6, déjala. 7, 7, 7, 7. En el verano 2018 un periódico informó que el río Piura se desbordó y como consecuencia se inundaron las principales calles de la ciudad. Debería ser ahí. La causa de dicho desastre es de origen climático. Es por... ¿Cuál sería aquí el fenómeno del niño, no? Claro, el fenómeno del niño tiene estos efectos. 7, comando sur. Muy bien, 7, comando sur. La 8, rapidito, muchachos. La 8 sería, cuando las aguas de un río se desbordan invadiendo el terreno adyacente del cauce fluvial, nos referimos a una inundación, ¿no? 8, comando sur. Vamos a la 10, muchachos, porque me pasé el tiempo. 8, comando sur. 9, la ocurrencia de sismos en el territorio nacional se debe a que nos encontramos cerca de una zona de choque de placa, ¿no? Choque de placa. La placa oceánica, que es la de Nazca, se hunde, ¿no? Se hunde bajo la placa sudamericana. Una subducción, exacto, de una placa oceánica. Muy bien. 9, blanquiazul. Y la 10, muchachos, el terremoto de mayor magnitud registrado hasta el momento sucedió en Chile de 9.5 en 1960. Ocurrió el sismo de mayor magnitud en Chile. Bien hecho. Muy bien. Bueno, jóvenes, ha sido un Gustavo. Me voy porque me pasé el tiempo, necesito pasar a otro salón. Nos vemos, cuídense, protéjanse, nos vemos. Chao, 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 chicos, nos vemos, cuídense.